¿Qué necesitas? Que te largues de aquí. Lárgate de aquí. Y se abalanzó contra aquel ser oscuro, contra aquel bulto deforme. Se abalanzó y lo agarró a cinturonazos. Testimonios de personas que aseguran que San Martín de Porres tenía la habilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Por ahí se dice que muchas personas aseguraban que San Martín de Porres había estado en su casa al mismo tiempo que otras personas decían lo mismo. Y ella empezó a guiar a las personas hacia afuera y se quedó hasta el final. Cuando ella empezó a subir, escuchó un ruido muy extraño y volteó. En ese punto exacto, ella alcanzó a escuchar el ruido de una serpiente. Lo llegaron a ver que levitaba. Dicen que él se despegaba del suelo. Mucha gente asegura que se llegó a elevar hasta 3 metros de altura. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Somos sus amigos Ana, Luis Carrillo y les damos la bienvenida a Relatos de San Juan. Mi gente, pues el día de hoy venimos saliendo de aquí del ranchito del Pujo. La intención pues es hacer un recorridito aquí por Juan Blanco, porque les quiero platicar la historia de San Martín de Porres, que es el santo que veneran aquí en Juan Blanco. Porque fíjense que es uno de los santos con más milagros, pero sobre todo tiene una historia que yo cuando la conocí me impactó bastante. La historia de cuando San Martín de Porres agarró a cinturonazos al diablo. Imagínense nada más. Entonces ahorita se las voy a platicar mi gente y les voy a platicar pues algunos de los milagros y sobre todo algunas de las virtudes o algunas de las habilidades o dones que tenía en vida San Martín de Porres. Entonces acompáñenme por favor, vamos a hacer un pequeño recorridito porque aquí en este rancho San Martín de Porres también ha hecho bastantes milagros. Pues San Martín de Porres nació por allá por Lima, Perú, en el año de 1579, si no me equivoco. Nació por allá por Perú. Y él fue un fraile de la orden de los dominicos. Era un santo mulato, era un santo morenito. A lo mejor ustedes, sí, pues yo estoy seguro que la mayoría de la gente lo ubica. Es el santo morenito, que la gente pues lo representa con una escoba en la mano. También es conocido como el santo de la escoba, precisamente porque la imagen en muchos lugares la representan pues ese santo con la escoba en la mano. Y fíjense que sobre todo tenía una habilidad que es también por la que la gente más lo ubica. Él tenía el don de hablar con los animales. Por ahí se dice que él tenía una conexión muy especial con todos los animalitos. Todo parecía indicar que los animalitos se podían comunicar con él. Yo no sé si él hablaba con ellos y ellos le entendían. Y de alguna forma también los animales, él les entendía a los animales. O sea, de alguna forma él podía darse cuenta de lo que aquel animalito necesitaba. No se sabe si él les podía escuchar, les podía entender. Pero una de las cosas más extrañas que vieron hacer a San Martín de Porres con los animalitos era tener a un gato, a un perrito y a un ratón comiendo en el mismo lugar en completa armonía. Se supone que por naturaleza son enemigos y San Martín de Porres los tenía comiendo juntos en armonía, tranquilitos como si fueran de su misma especie. Algo muy extraño. Y otra de las historias de San Martín de Porres, bueno, o más bien algo de lo que platican de él en vida, es que él era una persona que sentía mucha compasión por las personas enfermas, por las personas que estaban sobre todo en enfermedades terminales o en enfermedades pues que no tenían cura, que aparentemente las personas que llegaban a padecer aquella enfermedad pues ya no tenían remedio. Eran personas que desgraciadamente pues ya estaban destinados a perder la vida. Y él era una persona que siempre le gustaba atenderlas, apoyarlas. Y por ahí hasta se dice que llegó a sanarlas en muchas ocasiones. Por ahí se dice que él tenía también ese don. O bueno, hay testimonios de personas en aquella época. Testimonios de personas que aseguran que San Martín de Porres tenía la habilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Por ahí se dice que muchas personas aseguraban que San Martín de Porres había estado en su casa al mismo tiempo que otras personas decían lo mismo. Entonces aparentemente él tenía la habilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo y todo con la intención de ayudar a las personas, a aquellos enfermos. Entonces imagínense, él pues de cierta manera estaba bendecido por mi Padre Dios.
Y aquí está la iglesia, mi gente, aquí está la iglesia donde veneran a San Martín de Porres. Ahí en su interior, ya en un video pasado por ahí grabamos, y hay muchísimos exvotos, hay muchísimos retablos donde la gente explica un poquito el favor que le pidieron a San Martín de Porres y que se los concedió. Entonces es por eso que yo les mencionaba que aquí en esta comunidad ha habido personas que vienen y apoyan el día de la fiesta. Personas que no pertenecen aquí, personas que no nacieron, no vivieron, son personas que pertenecen a otros lugares, pero le han pedido a San Martín de Porres, les ha concedido aquel favor o les ha hecho aquel milagro tan importante, tan imposible, y se quedan tan agradecidos que han venido a apoyar el día de la fiesta. Hay personas que son de una comunidad aquí muy cerquitas, que es bien seguro que en estos días que va a ser la fiesta por aquí van a andar. Si llegan a ver este video, pues un saludote, y ojalá en algún momento pudiéramos platicar sobre aquel milagro o aquel favor que les hizo San Martín de Porres. Porque fíjense que es un santo que pues le atribuyen muchos milagros en vida y ya después de fallecido pues aún más. Pero una de las historias más famosas de San Martín de Porres es de cuando dicen que agarró a cinturonazos al diablo, al demonio. Fíjense nada más, por ahí platican que en el lugar donde él habitaba, había un lugar donde había enfermos, ahí mismo donde él vivía, y él no podía dormir en toda la noche de estar pensando en aquellos enfermos, en todo lo que estaban sufriendo, pero resulta que él no tenía el permiso. Él no tenía el permiso por medio de sus superiores de ir a atenderlos, aunque él ni siquiera podía dormir por la preocupación que él sentía, pues él decidió que los iba a atender a como diera lugar, porque pues esos pobres enfermos no tenían quien viera por ellos, entonces él no se iba a estar quieto hasta no hacer algo por ellos. Pues resulta, mi gente, que para llegar hacia ese lugar donde estaban los enfermos, solamente había una forma de llegar sin ser visto, sin ser descubierto por sus superiores, y era la forma más fácil de llegar, más rápido y sin ser visto. Lo malo es que él tenía que cruzar o tenía que bajar por unas escaleras ya muy antiguas, muy antiguas. Eran unas escaleras de madera, muy antiguas, muy viejas, desgastadas por el uso, que para aquellos años del 1500 ya eran viejas. Entonces quiere decir que eran unas escaleras que muy probable fueron construidas por allá en el 1300, imagínense. Pues resulta que San Martín de Porres encontró esa ruta como la mejor, lo más viable para llegar sin ser visto y rápido a atender a aquellos enfermos. Y siempre lo hacía durante la madrugada, para no arriesgarse a ser descubierto y que le fueran a prohibir atender a aquellos enfermos. Entonces, así lo hizo por algún tiempo. Se llegaba la noche y él agarraba algunos trapos limpios para curar heridas, para vestirlos, para lo que llegaran a necesitar aquellas personas, y cruzaba aquellas escaleras. Ya tenía varios meses haciéndolo, de todos los días, del diario. Hasta que en una ocasión agarró un alterito de ropa, agarró un brasero para iluminarse en esas escaleras oscuras, porque era un lugar bastante oscuro, donde era un riesgo inclusive pisar algún escalón agrietado, podrido, y caerse, porque eran unas escaleras pues que si algo llegaba a pasar era una caída muy profunda, y lo más seguro pues es que le iba a ir muy mal. Pero a él eso no le importaba. Entonces en esa ocasión él agarró un brasero para iluminarse un poquito y empezó a descender en aquellas escaleras, cuando de repente allá abajo, en el fondo de aquellos escalones, alcanzó a divisar una sombra, un bulto muy oscuro y deforme, y le brillaban unos ojos rojos completamente como si fueran carbón ardiendo, unos ojos que se miraba que ya tenían miles de años, llenos de maldad. Eran unos ojos muy antiguos y con mucho odio se les miraba. Su resplandor reflejaba odio y daba una sensación
de muchos escalofríos al momento de que querían bajar aquellos escalones. Era una presencia que muy probablemente habitaba ese lugar, tal vez por eso dejaron de descender por ahí, muy probablemente por eso dejó de bajar gente por esas escaleras. San Martín de Porres, al ver aquella silueta, empezó a descender preguntándole a quién era y qué quería. Y aquel ser le contestó con una voz muy grave, muy agresiva. Le contestó que se regresara por donde vino. San Martín le preguntó una vez más: ¿quién eres? ¿Y qué quieres? ¿Qué necesitas? Que te largues de aquí. Lárgate de aquí. San Martín de Porres sabía desde el primer momento en que vio aquel ser que era el enemigo. Él supo que al instante, en el momento en que lo vio, él se dio cuenta que era el eterno enemigo de mi Padre Dios. Era el diablo. Él estaba completamente seguro de que era el diablo, pero él, envuelto en su fe, decidió descender hasta donde estaba aquel ser. Y ese ser le ordenó en ese momento que se detuviera y se regresara por donde vino. Y dijo: no, ¿tú quién eres, maldito? Regrésate a las cavernas donde tú perteneces. Bájate al inframundo, vete al infierno, que es a donde perteneces. Tú aquí no tienes por qué estar. Aquel ser se echó una carcajada infernal y todo parece ser que se hinchó mucho más de lo que estaba. Aquella masa oscura se hizo todavía más grande y más agresiva, más grotesca. Pero a San Martín de Porres, su fe no le permitía tener miedo. Él siguió adelante. En ese momento soltó el brasero, lo puso en el suelo y se quitó ese pequeño cinturón de cuero delgado que sostenía su hábito. Un cinturón muy delgadito, muy liviano, que no haría ningún daño absolutamente a nadie. Y se abalanzó contra aquel ser oscuro, contra aquel bulto deforme. Se abalanzó y lo agarró a cinturonazos. Aquel ser, al darse cuenta que San Martín de Porres no se asustó, San Martín de Porres no se enfrascó en ninguna discusión inútil, se dio cuenta que era una pelea perdida. Y en ese momento se desapareció. Regresó por donde llegó. San Martín de Porres lo que hizo en ese preciso momento fue ponerse de rodillas, agarrar una de las brasas ardiendo que traía en su brasero y pintar la señal de la cruz en la pared, dándole gracias a Dios por haberle concedido la victoria contra el maligno. Y esa fue una de las historias más famosas de San Martín de Porres, que él sabía que aquel cinturón de cuero que sostenía su hábito no era nada para atacar a un ser así, pero lo que realmente ganó fue la fe de San Martín de Porres y la ansiedad y el deseo de ir a curar a aquellos enfermos. Era su amor por sus prójimos, por sus hermanos, lo que lo motivó a enfrentar a aquel demonio. Años después, muchísimos años después, ya más bien en nuestros tiempos, hay un testimonio de una persona. Era catequista por allá en el Perú y les tocó hacer una exploración precisamente hacia ese lugar, llevar a algunos feligreses a conocer aquel lugar donde San Martín de Porres, según dice la tradición, enfrentó al demonio. Y ella platica que descendió por aquellas escaleras que se supone que todavía existen. Descendió por ese lugar para mostrarles a los feligreses, cuando de repente desde arriba, desde afuera, les gritaron que ya tenían que salir porque si iban a ir hacia otro punto tenían que abandonar ese lugar. Y ella empezó a guiar a las personas hacia afuera y se quedó hasta el final. Cuando ella empezó a subir, escuchó un ruido muy extraño y volteó hacia el fondo, donde se dice que fue aquel enfrentamiento, donde se dice que San Martín pintó aquella cruz. En ese punto exacto, ella alcanzó a escuchar el ruido de una serpiente. Y al tratar de descender un poco más para ver qué era lo que estaba escuchando, alcanzó a ver unos ojos verdes que brillaban en el fondo, allá en medio de aquella oscuridad. Unos ojos verdes, pues era una mirada como si fuera una víbora. Una víbora, efectivamente, era lo que había ahí, en ese lugar. Ahí, donde supuestamente San Martín de Porres se enfrentó a aquel demonio. Entonces quiere decir que a lo mejor hoy en día sigue habiendo presencias
malignas en ese lugar. A lo mejor se siguen manifestando cuando descienden personas de mucha fe. Es muy probable que aquel demonio se trate de manifestar una vez más, porque ¿qué era lo que buscaba? Detener a San Martín de Porres, acabar con su fe, ganarse algunas almas, muy probablemente, pero no lo logró. Entonces a lo mejor cuando una persona de mucha fe desciende hacia ese lugar, pues él sigue haciendo el mismo intento, pero él sabe que es un lugar donde él no va a lograr hacer nada, es un lugar donde él tiene la batalla perdida, porque por algo San Martín de Porres pintó la señal de la cruz en aquella pared, tal vez para marcar ese lugar como un terreno, una propiedad de mi Padre Dios. Entonces es muy probable que ahí nunca vaya a lograr nada. Pues como ven, mi gente, es una historia que a mí la verdad me gusta mucho, porque pues en aquella época San Martín de Porres era una persona común y corriente, así como nosotros. Simplemente la única diferencia, pues que era una persona de mucha fe, de mucho amor en su corazón. Pues él tenía ese don de preocuparse por las personas, él tenía ese don de ser gente, de ver por el bienestar de sus hermanos. Él era una persona muy noble, una persona muy amorosa, era una persona sin malicia, sin maldad. Entonces es por eso, mi gente, que pues dicen que en vida hizo muchos milagros. Otra de las cosas que dicen de San Martín de Porres es que mucha gente lo llegó a ver cuando él estaba orando. Lo llegaron a ver que levitaba. Dicen que él se despegaba del suelo. Él se despegaba. Mucha gente asegura que se llegó a elevar hasta 3 metros de altura. ¿Se imaginan? Son muchas cosas las que se hablan de San Martín de Porres. Incluso hay milagros que él hizo en vida, en vida. Y también milagros que él hizo ya después de fallecido. Y todos esos milagros que él hizo ya siendo un santo, o desde antes de que lo volvieran santo, de que lo canonizaran. Hay muchos milagros que la iglesia investigó y declaró como verídicos, los declaró como reales, y es por eso que lo canonizaron. Por ejemplo, hay un testimonio que a mí me llama mucho la atención sobre un niño que tenía gangrena en su pierna, la iba a perder. Él iba a perder su pierna y sus papás decidieron encomendarlo a San Martín de Porres, y el día que le pusieron una estampita en su cama bajo la almohada, ese día el niño empezó a recuperar un color en su pierna, y su pierna, curiosamente, a punto de perderla, la recuperó. Este niño recuperó su pierna, incluso empezó a caminar y llegó pues a tener su pierna normal. Entonces es uno de los milagros más conocidos, uno de los milagros que la iglesia investigó para poderlo canonizar. Hay muchísimos milagros de San Martín de Porres, la mera verdad. Si ustedes se ponen a investigar, hay muchísimas historias sobre él, pero pues esas son de las más famosas. Cuando agarró cinturonazos el diablo, en aquella ocasión, eso que dicen que levitaba y que tenía la habilidad de comunicarse con los animales, y sobre todo de estar en 2 lugares diferentes al mismo tiempo. Imagínense, todo eso era en vida, mi gente. Pues bueno, espero que les haya agradado esta historia de San Martín de Porres. Por eso la gente de por acá, de Juan Blanco, lo venera. Y la iglesia aquí en Juan Blanco la construyó una persona más o menos por ahí por el 60. Platican que el señor tenía a su esposa muy enferma. La tenía muy enferma, y él le prometió a San Martín de Porres que si le regresaba su salud a su esposa, él le construía una iglesia aquí en la comunidad. Él se comprometió a que le hacía su iglesia y traía una imagen. Y pues aquí está la iglesia, mi gente, y aquí está la imagen. Entonces, ¿eso qué significa? Que le concedió el milagro. Entonces, por eso la gente de aquí de Juan Blanco le tiene mucha fe, porque les ha concedido bastantes milagros. Pues bueno, mi gente, nos despedimos. Espero que les haya gustado mucho esta historia de San Martín de Porres. Aquí un recorridito por la comunidad de Juan Blanco. Bueno, aquí por el exterior, ¿verdad? Más bien por las orillas de las casas, porque pues ya la comunidad ya se las presentamos en otro video. Aquí la intención era que ustedes conocieran la historia del santo que veneran aquí en la comunidad. Una historia que a mí se me hace muy interesante. Entonces hay que investigar un poquito más sobre San Martín de Porres. Yo pienso que bien vale la pena. Nos vemos, gracias. Pues bueno,
Bueno, mi gente, pues nos despedimos, no sin antes darle las gracias por haberse quedado hasta el final de este video, ¿verdad, Ana? Sí, gracias. Muchísimas gracias por el apoyo, por sus comentarios tan bonitos. Y si ustedes por ahí tienen una historia de algún otro santo o de San Martín de Porres, nos gustaría mucho conocerla. Pues bueno, somos sus amigos Ana. Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.